Bueno, en este video me gustaría hablarte acerca de los 4 autores que me han transformado la vida y me la van a seguir transformando la vida. Y estoy seguro que si vos estás abierto a recibir la información que estos autores tienen que darte acerca de el estado de conciencia que tienen, porque para mí aspiran o están en el estado de conciencia más elevado al cual vos podés acceder, al cual todos podemos acceder, ¿sí? Entonces, únicamente es cuestión nuestra de abrirnos ante su información, ¿sí? Estar dispuesto a recibir la información que tienen para darnos, estar con los ojos limpios, con las orejas limpias, oídos limpios, libre de prejuicios, para poder recibir esa información que va a ser una semilla y que en el día de mañana va a crecer todo un árbol gigante donde van a caer un montón de frutos de la misma especie, ¿sí? El primer autor que te puedo mencionar que me transformó la vida por lo menos una vez es Hoyo, ¿sí? Y de Hoyo te recomiendo cualquier tipo de libro, ¿sí? Cualquier libro, cualquier charla que haya dado Hoyo, cualquier palabra que haya surgido desde ese estado de conciencia, para mí tiene el potencial de transformarte la vida. Eh, es así, no hay que darle más vuelta, ¿sí? Es un tipo extremadamente sabio. Para mí es el estado de conciencia más elevado al que vos podés acceder. Bueno, es Hoyo, ¿sí? Es Hoyo y estos autores que te voy a mencionar ahora. Obviamente tienen vías distintas, tienen palabras distintas, tienen experiencias distintas. Fueron por caminos distintos a llegar a la cima de la montaña. Eso no quiere decir que otros caminos no te lleven hacia el mismo lugar, ¿sí? Yo te estoy indicando únicamente un camino y un camino para mí fue Hoyo. Y sinceramente no llegué al pico de la montaña, pero reconozco que de alguna forma mi conciencia se fue transformando a lo largo de los años, ¿sí? Con solo estar disponible a la información que te entregaba este estado de conciencia, tu propia conciencia fue creciendo. ¿Y esto cómo se evidencia? Se evidencia en el momento en que vos agarrás cualquier libro de Hoyo o de estos autores y vos tenés la sensación de que estás leyendo otra vez, por primera vez, ese mismo libro. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que haya agarrado este libro 5 años atrás y si yo seguía abonando mi conciencia para que siga creciendo, en ahora este libro lo puedo llegar a leer y me puede dar la sensación de que lo haya leído por primera vez, ¿sí? Estos 4 autores tienen esta sensación, te dan esta sensación, porque lo que sucede es que son guías, son maestros que te van llegando a una cosmovisión, una visión mucho más abarcativa acerca de la vida, más trascendental, ¿sí? Y que es sumamente, por lo menos a mí, la comprensión que me fueron dando, la visión que me fueron dando fue sumamente aliviadora. Eh, y bueno, nada, lo leía todos los días, sinceramente, estos 4 autores, cada uno tuvo su época. Eh, Algunos finalizaron, empezaron otros y después cíclicamente fueron cambiando, y cada uno fue como dándome sus semillas, ¿sí? Yo de alguna forma estaba preparando todo el terreno para que esas semillas crezcan y que se dé lo mejor. ¿Qué podría decir de Hoyo? La verdad, no puedo decir nada acerca de Hoyo. Lo único que te puedo decir es que te abras al mensaje que trata de transmitir, ¿sí? Palabra por palabra, ¿sí? Es una persona sumamente nutritiva para aquella persona que necesita no saber,
dejar de saber. Es antifilosofía, es sabiduría pura, ¿sí? Hoyo. No te va a venir con ningún sistema de creencias, con ningún sistema de pensamientos. Es más, va a tratar de quitarte todo sistema de pensamientos, de creencias, a tal punto de que te quedes vacío, desnudo, en un desnudo para contactarte más de cerca y directamente con lo obvio, con la realidad inmediata, ¿sí? Y cuanto más vacío estás de mente, de prejuicios, de conceptos, de sistemas de pensamiento, de alguna forma más abierto vas a estar a lo que hay, ¿sí? Eh, y es eso lo que estamos buscando. Lo que pasa, lo que remarca una y otra vez Hoyo, es que todos esos sistemas de creencias, de pensamiento, son cárceles cómodas que uno elige eh, donde vivir, donde estar, para no exponerse a la realidad. Y que la realidad puede resultar ser eh, muy amenazante, ¿sí? Para nuestra conciencia, ¿sí? No lo sé. Dice muchísimas cosas muy interesantes que yo te diría, si estás buscando una transformación espiritual, Hoyo te la va a dar. Siempre y cuando vos estés abierto a recibir esta información, ¿sí? Bueno, voy a pasar al siguiente autor, y el siguiente autor es Gary Renard. ¿Sí? Gary Renard creo que tiene ya 4 libros, y este es su primero, su primer libro. Es La desaparición del universo. Eh, este libro, este autor, a diferencia de Hoyo, sí promueve un sistema de creencias, un sistema de pensamientos. Es verdad que Hoyo como que en algún momento hace referencia a que un sistema de creencias es una especie de cárcel, pero lo estoy sacando de contexto. Así como puede ser una cárcel, un sistema de creencias puede ser también, o un sistema de pensamientos puede ser un espacio donde uno puede llegar a crecer. Y esto es lo que yo sentí con esta línea de sistema de pensamiento, porque los 3 autores que después tengo para recomendarte, incluido Gary Renard, promueven un sistema de pensamientos donde incluyen no solamente la metafísica a nivel teórica, sino que te la bajan a la realidad, cada uno te lo baja a la realidad y te lo pones en práctica, ¿sí? Lo que te dan estos 3 autores, excluyo a Hoyo, ¿sí? Estos 3 autores que te voy a mencionar, empezando por Gary Renard, es que te dan un sistema de creencias, una visión con la que vos te podés manejar a través del mundo y podrías de alguna forma liberarte de la culpa inconsciente a nivel universal, que es ese el motivo por el cual existe este universo, desde la perspectiva, desde la teoría que proponen estos sistemas de pensamientos que son muy, muy buenos. Creas o no, eso no importa. Lo que sí es importante es que, más allá de la creencia, te animes a hacer lo que dice esta línea de pensamiento, ¿sí? Que es muy sencillo, que es perdonar, ¿sí? Todo este libro, todo este libro está hablando únicamente del perdón, no está hablando de ninguna otra cosa, ¿sí? El mensaje esencial de este libro es literalmente, y de todos los libros que te voy a hablar ahora, es acerca del perdón y lo complejo que es entender lo que es el perdón. El perdón es el reflejo, el único reflejo posible que hay en la tierra acerca del amor auténtico de Dios, ¿sí? Esto es visto desde la perspectiva de estos 3 autores, sacando a Hoyo, ¿sí? Hoyo es, para mí Hoyo es un tipo que llegó a un estado de conciencia muy elevado por otro camino. Estos autores, este autor en particular, es un camino
distinto, ¿sí? Donde te propone un sistema de pensamientos, ni siquiera de creencias, vos no tenés que creer, solamente tenés que conocer cuáles son las premisas, los sustentos de los cuales se para poder llegar a una conclusión y poder llegar a una visión y poder hacer lo que tenés que hacer, que es el perdón. Que el perdón no es algo que tengas que hacer, ¿sí? El perdón nace desde una visión. Bueno, en definitiva, este tipo, año 2020, plena pandemia, impresionante. Fue un alivio tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Te lo recomiendo muchísimo que lo leas. Y te va a ocurrir otra vez la misma sensación de que lo estás leyendo por primera vez. Siempre te va a ocurrir eso de que lo estás leyendo por primera vez. Si dejas pasar el tiempo, seguís nutriendo tu conciencia a través de práctica, la práctica que vos quieras, espiritual que vos quieras, y también información espiritual, y después volvés un par de años, volvés a estos libros, vos vas a ver que tu conciencia creció un montón y no era lo que era antes, ¿sí? Eso es hermoso, es una de las cosas más hermosas que tienen para ofrecerte estos libros. Bueno, me toca hablar sobre otro autor que no te lo voy a mencionar. Me gustaría que investigues acerca de él. Lo voy a dejar en anonimato. Y el libro que te recomiendo es Un curso de milagros. Este ya es un libro en particular. En realidad son 3 libros en uno. Creo que son 5. Hay 2 libros más chiquititos. Que dependiendo de la edición puede que lo incluyas o no. Bueno, este libro no lo puedo ni siquiera llamar un libro, es un mensaje, ¿sí? Canalizado por una mujer psicóloga en el año 1965. Su nombre es Helen Schumann, pero ella no es la autora de este libro. Me gustaría que si te interesa, que busques acerca del autor de esta obra de arte, de esta obra divina, que está en línea con el otro autor, Gary Renard. Si te interesa un curso de milagros, te recomiendo muchísimo que empieces a través de Gary Renard. Si no, no vas a entender nada de lo que habla un curso de milagros. Te va a resultar que es como una especie de ladrillo, inaccesible esa información. Un lenguaje críptico imposible de leer, ¿sí? Tiene su propia terminología, y esa terminología socialmente está muy cargada, ¿sí? Habla de, por ejemplo, con términos de Dios, Espíritu Santo, expiación, y nosotros ya venimos con prejuicios con esas palabras. Entonces, corres el riesgo de que toda esa información que transmite un curso de milagros se distorsiona de una forma horrible, ¿sí? Entonces yo recomiendo muchísimo que leas primero los 4 libros de Gary Renard, ¿sí? Gary Renard, los leas varias veces porque sería una muy buena introducción para empezar con un curso de milagros. De un curso de milagros, qué sé yo, ¿qué te podría decir? Sí, es necesario cultivar ese marco teórico que te ofrece el primer libro, que es el libro de la teoría, para después pasar a la práctica, y a la práctica es mucho más importante, siempre y cuando tengas primero la teoría. La práctica te va a ayudar a, de alguna forma, a limpiar tu conciencia y poder expandirla, hacerla mucho más luminosa, ¿no? Quitarle todo ese óxido, toda esa oscuridad, toda esa perturbación que te impide ver lo que hay, ¿sí? La conciencia, cuanto menos distorsionada está, más puede reflejar y más podemos ver
lo que hay, ¿sí? Y no necesitamos refugiarnos no necesitamos refugiarnos porque no va a haber ni miedo ni culpabilidad. Y empieza a salir la luz y esa luz vendría a ser el perdón y el perdón vendría a ser el amor. Pero hablar de amor es algo imposible y hablar de perdón es algo posible. ¿Sí? Y bueno, este libro habla acerca de eso, de cómo es el perdón, ¿sí? Cómo aplicarlo, de qué sirve, y te habla de un montón de cosas más. Te va a parecer que siempre está hablando de cosas muy distintas, pero en la medida en que tu visión se vaya nutriendo con toda esta información, vas a empezar a notar que siempre está hablando de lo mismo. Una y otra vez siempre está hablando de lo mismo, con distintas palabras, con distintas formas de acceder a la misma, al mismo lugar. ¿Qué te puedo decir? Son libros extraordinarios, de una conciencia muy extraordinaria. Eh, no sé si llamarla extraordinario, es el estado de conciencia natural que nosotros tenemos, pero debido a que nosotros tenemos una conciencia que ha sido perturbada, nos resulta un poco inaccesible volver a nuestro estado natural. Y bueno, el perdón, eh, que se va desarrollando en un curso de milagros, en los libros de Gary Renard, esa visión que se va generando y con esa visión se genera un comportamiento que lo que vas haciendo es retornar al estado natural de la conciencia. Es eso lo que lográs con estos libros. Y esto te lo digo a nivel práctico, no te lo digo a nivel teórico. Ya te digo, la teoría no sé si sigue estando dentro de mi conciencia o en mi inconsciente, no lo sé. Pero sé que estos libros me transformaron y gracias a estos libros no soy la persona que era antes. Eh, y nada, recordar, respetar este orden, primero Gary Renard y después un curso de milagros. Y me toca hablar acerca del último autor que me transformó la vida y que también me va a seguir transformando la vida. Estoy seguro que estos 4 autores me transformaron la vida y me la van a seguir transformando. Eso es garantizado. Y si vos estás dispuesto a dejar atrás esa conciencia que vos tenés, porque esa conciencia lo único que hace es generarte dolor y sufrimiento y decís, no quiero más esto, tenés que abrirte a esta información, ¿sí? Bueno, por último, el último autor que recomiendo es Ken Womnick. Ken Womnick, y te lo recomiendo tanto antes como después de un curso de milagros. ¿Qué es lo que va a hacer? Es aceitar muchísimo la visión. La visión que vos puedas llegar a incorporar con estos libros, con un curso de milagros y con Gary Renard. Es como un catalizador que hace que las cosas se vuelvan mucho más fáciles. Y no te pierdas tanto en la teoría, sino que te metas más bien en la práctica, en el día a día. Cómo practicar un curso de milagros, ¿sí? Cómo hacer milagros a través de tu percepción, ¿sí? Y dejar de juzgar y empezar a perdonar. ¿Y qué es el perdón? El perdón es la clave para que tu conciencia vuelva al estado natural, ¿sí? Donde puedas volver a reconocerte y saber quién sos en verdad, y quién es Dios, y quién es el otro, ¿sí? Quién es tu hermano, ¿sí? Bueno, no tengo mucho de qué hablar acerca de los autores. Para mí es un mismo autor, disfrazado en distintos cuerpos. Porque en definitiva siempre es un mismo mensaje. Por más que sea Osho, Ken Womnick, y por más que Osho hable en un lenguaje que a veces puede resultar un poco muy revolucionario, muy rebelde, que esté en contra de todos los sistemas de pensamiento, pero hay que entender también en qué contexto está, ¿sí? En qué contexto estaba hablando, ¿no?
No es lo mismo el hoyo de 1980, el mensaje que daba en 1980, que el mensaje que dejó para nosotros, que ahora estamos en 2020 en adelante, ¿sí? Ese mismo mensaje va a ser reutilizado, es sumamente útil y aplicativo al tiempo que estamos viviendo, porque es un mensaje atemporal, es un mensaje para la conciencia. Bueno, recomendaciones para leer estos libros. Primero que nada, tenés que tener ganas. Si te llegaron las ganas de leer estos libros todos los días, es porque te llegó el tiempo de dejar atrás tu conciencia y empezar a limpiar más tu conciencia y elevarla y volver a retornar, ¿sí? Volver al estado natural de tu conciencia. Eh, Así que si tenés ganas de leerlo, léelo, ¿sí? Si lo podés hacer todos los días, mejor. No te esfuerces nunca a leer estos libros, no tenés por qué hacerlo, ya llegará el momento espontáneo donde vos los leas y sientas, como yo sentí, un alivio tremendo. Yo literalmente te digo que leí estos libros y lloraba de alegría, era algo hermoso, muy reconfortante. Segunda recomendación que te daría es que agarres un libro, agarres un lápiz y subrayá todo lo que te llame la atención. No importa por qué lo estás subrayando. El efecto que producía en mí subrayar es como que de alguna forma ingresaba más adentro del inconsciente. Es como que la información que incorporaba penetraba más dentro de mi inconsciente. Es muy simbólico el significado que le doy a subrayar. Simplemente subrayar. A mí me funcionó para, no sé si es para retener más la información, diría más para que entre y cale más profundo dentro de mí, para que me deje penetrar. ¿Sí? Tercera recomendación que te daría es que léelo, permitite de alguna forma penetrar por estos libros, pero no acumules la información como si fuera un tesoro, ¿me entendés? Permití que esta información te transforme, pero no vayas acaparando información, ¿sí? Compartí tu entendimiento, compartí a las conclusiones que llegaste con estas visiones, con este estado de conciencia, porque compartiendo de alguna forma es como todos nos elevamos en un estado de conciencia aún mayor. Compartiendo es como nosotros aprendemos, eso dice no solamente un curso de milagros, Ken Wapnick, Gary Renard y Osho, es también mi experiencia, ¿no? ¿Qué más tendría para decirte? Bueno, cuarta recomendación, que si realmente tenés ganas de hablar acerca de esta información, encontrá gente que esté receptiva a recibirla. Porque hay gente que está sufriendo, hay gente que tiene mucho dolor y que realmente necesita cambiar de piel. Así como la serpiente cambia de piel, el ser humano necesita también cambiar de su estado de conciencia. Y no todos pueden acceder a este tipo de información, ni mucho menos todos pueden acceder y sentarse a leer todos los días o a leer de vez en cuando por semana esta información. Entonces, si vos sentís que hay personas receptivas que realmente quieren escucharte y vos tenés ganas de compartir algo, hacelo, compartilo, porque va a ser tan aliviador para vos como para la otra persona. Mi quinta recomendación es esta: si vos tenés ganas de compartir información sobre estos tipos, no la compartes con cualquiera. Compartila sí con personas que realmente estén deseando poder escucharla. Pero si encontrás personas que realmente no están deseando poder escuchar esta información, no los molestes.
no lo molestes porque puede resultar perturbador tanto para vos como para la otra persona. Y puede de alguna forma perturbar tu conciencia, alterar tu conciencia y generar drama, conflicto. Todo eso lo que hace es alterar tu conciencia e impedir que vos puedas poder ver. ¿Sí? La conciencia es la cualidad, la capacidad de poder ver de forma clara. ¿Sí? Y esta información que no sea de uso para generar perturbación, ¿sí? No sé si me explico lo que estoy tratando de decir, no sé si se entiende bien. Esta misma información, como puede generar mucha paz, mucho alivio, mucha quietud en la conciencia, y esa quietud te va a permitir ver cosas que antes no podías ver, llegar a una comprensión mucho más profunda. También esta misma información puede generar la guerra. Puede ser que a vos esta información que te dan estos autores, estos libros, puede que resuenes muchísimo y puedes que te eleves muchísimo, puede que tu conciencia crezca un montón, pero aún así hay personas que no están dispuestas a recibir todavía este mensaje, o incluso recibir este mismo mensaje con las palabras, con la forma que vos lo transmitís. Entonces, a esas personas que no quieren escuchar tu mensaje, respetalas y decidí de alguna forma no compartirlo, ¿sí? Por más que duela, ¿sí? Porque a mí me pasó muchísimo, que tenía muchas ganas de compartir la comprensión a la que llegaba, porque compartirla me generaba tanto alivio como aprenderla, pero no lo podía compartir a cualquier otra persona y se generaba cierto disturbio, ¿sí? Por suerte la vida me fue dando ciertas personas que estaban disponibles a escuchar lo poco a lo que he podido comprender, porque me falta un montón por comprender. El camino es largo, y es muy aliviador. Y también depende muchísimo de qué tanto puedas tolerar el sufrimiento y el dolor. El camino es tan largo como vos puedas tolerar el dolor y el sufrimiento. Cuanto menos lo puedas tolerar, más rápido y más corto va a ser el camino, ¿sí? Y ya te digo, estos autores son catalizadores para que vos puedas extinguir todo el dolor, todo el sufrimiento que hay en tu vida. Y cuanto menos dolor y sufrimiento hay en tu vida, más conciencia hay, ¿sí? Son inversamente proporcional. Bueno, espero que te haya servido este video y te deseo lo mejor.